Estamos con Pablo Semán, después de una actividad muy intensa y muy importante de anoche, organizado por Cauces. Contame un poquito, ¿por qué ganó Milei? Bueno, porque ganó la segunda vez después de haber ganado la primera, ¿no? Eh, o sea, en la elección parlamentaria del 2025. Yo creo que ganó por las mismas razones en las dos elecciones. Hay una parte que no es eh, una mayoría absoluta, pero es una mayoría importante que, por un lado, tiene una sensibilidad muy negativa respecto a lo que representa el pasado y las ofertas políticas no lograron no representar el pasado, pasado que esa gente lo asocia con inflación, con corrupción, con despreocupación por preocupaciones ciudadanas y, y porque Milei tiene una idea de cómo debería funcionar el Estado, la política y la economía que le cae bien a gente que no es solamente de las clases más altas de la sociedad, sino a gente que ve en la inflación, por ejemplo, un problema muy grande y ve en el esfuerzo personal y en la capacidad de prosperar personalmente un valor muy importante y que entiende que mi ley estimula, respeta, sostiene eso, porque justamente, por ejemplo, el relativo éxito, que yo no creo que sea absoluto ni mucho menos, y además que no es sin costos de la política antiinflacionaria de mi ley, le hace sentir a esa gente que, bueno, está en la cancha, no está tan inclinada en contra, no tenemos que luchar todos los días contra el viento, que es la inflación, entonces ahora todo depende de nosotros, ¿no? Mientras las otras fuerzas políticas lo que le ofrecen es pasado, que significa probablemente volver a la inflación, eh, volver a, el pasado político de Argentina, los dirigentes del pasado político fueron indolentes con muchos dolores de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ganó mi ley por eso, pero insisto, no es que tiene un apoyo mayoritario. 32 de cada 100 personas en condiciones de votar no votaron. Eso es Ese es el una otro cosa, tema ¿no? también. La segunda pregunta esa. Pero el 33% de las 33 personas de condiciones, de las cada 100 personas en condiciones de votar, que lo votaron, tampoco están todas tremendamente esperanzadas. Y después los que votaron contra el gobierno, hay mucha gente que comparte algunas de las ideas de Milei, ¿no? Yo creo que esas ideas que tenía, por ejemplo, el kirchnerismo, quedaron muy, algunas muy en situación muy crítica y otras muy desprestigiadas, no es lo mismo, ¿no? Porque hubo malas ejecuciones y además hubo desprestigio de esas ideas, que son dos cosas diferentes. Entonces, lo que está en contra de Milei también es muy débil, al mismo tiempo que, insisto, ¿no? Milei tiene 33 de cada 100 personas en condiciones de votar, pero nadie está muerto de entusiasmo. Yo no vi gente tirando la casa por la ventana porque ganó Milei. Bueno, en ese contexto, eh, ¿cómo hace la oposición para armar una cuestión creíble que lo pueda enfrentar? Mira, para mí la oposición, perdón que lo diga porque hay compañeros que forman parte de la oposición, yo también formo parte de ella, pero los dirigentes políticos de la oposición no, creo que no terminan de entender el momento histórico que estamos viviendo. La primera cuestión que no entienden, y está muy claro en las teorías que ellos manejan, es no entienden por qué ganó Milei. Y para ellos entender por qué ganó Milei sería asumir una posición muy autocrítica respecto de toda su propia trayectoria, porque la gente votó también contra ellos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es no entienden qué hicieron mal ellos y por qué ganó Milei. Entonces, lo primero que tienen que hacer es asumir las circunstancias. Esa es una cosa que tendría que hacer la oposición. La otra cosa que yo venía conversando con compañeros acá en Cauce es que en los últimos 25, 30 años, muchas de las personas que pertenecen al campo popular y que han tenido una militancia, gracias, y gracias no es para que termines, gracias es para porque soy agradecido. Eh,
que han tenido una militancia, que han impulsado proyectos. Ellos lo hicieron desde una intersección que era entre la calle y el Estado. Y está todo bien, y además muchos de esos compañeros y dirigentes han sido políticos que han protagonizado políticas públicas, procesos de legislación, qué sé yo, y el ciclo histórico hace que empecemos a pensar que ya no se está tan entre el Estado y la calle. Esto no es una dictadura, no hay desaparecidos, no hay presos, no hay eh, siquiera el nivel de violencia física que hubo en otras épocas de la política argentina, aunque hay violencia, pero no se puede seguir razonando como si lo único que pudieran hacer las militancias es proponer proyectos de políticas públicas. Estamos un paso atrás, un poco yo lo decía ayer, ¿no? Que hay que recobrar experiencias de, bueno, ¿qué pasaba cuando estábamos en la intemperie? Vos estuviste a la intemperie, yo estuve a la intemperie, y nos tenemos que hacer memoria y recordar cómo que en la intemperie también se pueden hacer cosas, ¿no? Y esa es otra cosa que tienen que aprender los dirigentes políticos, es reconstruir credibilidad desde la intemperie, no desde la chapa del ministerio. Porque no la vas a tener, porque los ministerios no tienen recursos, porque sos ministro, estás repartiendo pérdidas, no estás construyendo consenso, inaugurando puentes todos los días. Entonces, me parece que esa es otra cosa que tienen que entender. Después me parece que hay una tercera cuestión que tienen que entender los dirigentes políticos, que es que muchos de esos dirigentes pertenecen a generaciones que tienen 70, 60, 50 años y que han estado 30, 40 años en esa intersección de la calle y el Estado, que probablemente ellos ya no vuelvan a ser creíbles y que tienen otras funciones por hacer. Yo vengo de trabajar con gente en Uruguay, con la Fundación Siembra, ¿no? Y hay un grupo de gente, o sea, ahí hay gente que tiene 90 años todavía, hacen política, la generación del Pepe Mujica, que decidieron pasarles un poco el poder a los más jóvenes que tienen entre 70 y 80. Y los que tienen 70 y 80 asumieron una tarea que es cargar el piano para que otros toquen. Y entonces promovieron a una generación muy joven que tiene 40, 50. Ninguno de nosotros, vos y yo no estamos en eso. Nosotros tendríamos que Bueno, estar cargando el piano para que otros toquen. Yo creo que ese tipo de generosidad y ese tipo de planificación, las dos cosas al mismo tiempo, en Argentina son imposibles, pero algo de eso hay que hacer y hay y que promover gente naturalmente, joven. naturalmente hay como una división muy marcada entre los jóvenes, entre los más jóvenes todavía, y la gente ya de 35 años, que ya para los jóvenes es vieja. Sí, y además Bueno, esa es la otra cosa, que porque es es una gran la, cantidad la, y que se está moviendo, se está regenerando, y está armando su discurso. ¿Cómo la influimos cuarta ahí? cuestión es reconocer entre las cosas nuevas la situación de los sub 35 y los sub 30. Y ahí hay que armar dispositivos que permitan hacer hablar esa realidad y integrarla en, en la política del campo popular. Es triste, pero no hay ese dispositivo, no hay esa disposición tampoco a entender eso. Hay toda una mirada, ¿viste?, externa que dice, no, no, están todos en TikTok. ¿No? O sea, son que son unos boludos, o sea, la primera generación de boludos de la historia, no puede ser. Somos siempre todos más o menos un poco inteligentes, un poco pelotudos, como siempre ha sido la humanidad, que es una mezcla de barro y paja. La sociedad de hoy es muy fragmentada. Digo también porque Sí, tiene que eso sí. agregarle a ese debate mujeres y varones, Sí, un no, montón de no. cosas. Tenés o sea, fragmentos de género, sociales, de edad, la brecha de edad es importantísima, pero justamente una de las cosas que yo creo que pasó, y hay que reflexionar seriamente, es que la continuidad democrática, que está bien, no estoy en contra de eso, permitió que se sedimentara una capa dirigencial que encima, como la biología, eh, la ciencia ha logrado que la biología no haga su trabajo. ¿No? Entonces tenés un montón de gente de 60, 70 años que está como si tuviera 40 y dice, no, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Bueno, no te va, pero entonces no pasa nadie. Y en parte los partidos políticos creo que viven en el aislamiento porque son incapaces de renovar su visión sobre la sociedad con voces actuales. Hay un replanteo también acá y en el mundo sobre el tema de la, eh,
del valor de la democracia como la conocemos, se está corriendo a otro tipo de democracia, entre comillas, más, un poco más directa, más vertical. Más vertical que directa, te diría, que no es lo mismo, ¿no? A mí me parece que sí, que sobre todo en Occidente, en el medio de una reestructuración productiva muy fuerte, que las economías de Occidente tienen que entrar en competencia con el desarrollo de Asia y especialmente de China, pero también de Corea, de Vietnam, de Corea del Sur, ¿no? De Vietnam, de los países del este asiático, eh, que obliga a que las economías de Occidente y de la periferia de Occidente se reordenen para hacerse más productivas, y todo eso implica, eh, está implicando un combate de las élites occidentales contra lo que ellos consideran las comodidades de las clases populares de Occidente, eh, y todo eso genera una especie de caos político, en el cual eh, lo que está hoy avanzando, predominando, ¿no? Son procesos de reverticalización de la sociedad y de puesta en cuestión de la democracia, porque en el medio de la disconformidad de esa reorganización de las sociedades, mucha gente dice, bueno, la política y las elecciones no nos resuelven nada, y eso en gran parte es responsabilidad de las élites progresistas, porque participaron de un sistema político que hoy a mucha gente le resulta parasitario, inviable, y esas élites políticas, incluso las progresistas, o sobre todo las progresistas, aparecen como mucho más centradas en su reproducción como élite que en atender las cosas de la gente. En las cosas que van cambiando, más allá del tema de la producción, de la clase obrera, está la clase media también. Mm. Como es algo que se está mirando como a descartar, innecesaria para este nuevo proceso del capitalismo. ¿Cómo ves eso? No, bueno, las clases medias son como las nuevas víctimas de esa reorganización del capitalismo, porque antes la reorganización neoliberal del capitalismo dejó en la situación de descarte a las clases trabajadoras, reemplazando mucho trabajo humano por máquinas, por interfaces, por economías del proceso de trabajo, y también por vigilancia, por una serie de, de cosas que vienen desde el thatcherismo en adelante, pero contemporáneamente lo que está la transformación de las fuerzas productivas origina la prescindibilidad de una parte de las clases medias, ¿no? Entonces, mucho de lo que se ve en los procesos de ascenso de las extremas derechas tiene que ver con que las clases medias se perciben a sí mismas como relativamente inviables, porque están siendo reemplazadas todo el tiempo. O sea, hoy la inteligencia artificial, pero la digitalización en general, fue reemplazando grandes porciones de trabajo intelectual, que era el que hacían las clases medias, ¿no? Entonces uno ve que las profesiones están hiperproletarizadas, eh, los abogados, los médicos, parte de los arquitectos, más allá de que también la universidad creó una masa de profesionales que saturó los mercados, o abasteció los mercados, no los saturó, pero produjo un descenso de las rentas profesionales, ¿no? Y lo mismo las clases medias vinculadas a las instituciones burocráticas y al Estado, donde el Estado en parte no se reforma, entonces disminuye su productividad, y además el Estado sufre una crisis de tributación enorme porque las clases dominantes tienen una especie de rebelión fiscal constante, entonces también ven los funcionarios del Estado ven sus salarios deprimidos, y en los altos cuadros de las empresas, o en lugares de importancia en las empresas, bueno, la gente hace, eh, tiene una participación laboral relativamente eh, más acotada, con menos responsabilidad, con menos productividad, con menos atributos y también con menos remuneración. Y además hay otra cosa que le pasa, creo yo, a las clases medias, que se va viendo cada vez más. Eso en Europa ya se venía viendo hace como 20 años, pero ahora en América Latina se ve más eh, de cerca, que es la gente que tiene entre 40 y 50 años y tiene hijos, o está empezando a tener hijos, porque ahora la gente tiene hijos a los 70 años, ¿no? No ve futuro para sus hijos. Pues, o sea, ya veían difícil su propio futuro y por eso demoraban en tener hijos, pero
no ven futuro para ellos, están muy asustados por el futuro de sus hijos. Entonces, las clases medias viven en una crisis muy fuerte. Bueno, había muchos más temas que tocar, pero Están estos esperando. formatos son medio crueles. ¿Quién es Pablo Semán? Contame un poquito tu Oh, carrera y cómo estás trabajando, que nos interesó a todos escuchar en muchos otros programas, ese trabajo de hablar con la gente, de ir constantemente ante cada cosa que pasa al territorio. mira, yo soy centralmente un cientista social que trabaja, digamos, viste, hay identidades profesionales que te dicen sociólogo, antropólogo, me da más o menos lo mismo. Hace 35 años que lo que yo hago profesionalmente es, digamos, atender a ciertos fenómenos que me parecen importantes, que después terminan siendo más o menos importantes. Hace 35 años que trabajo con grupos evangélicos, por ejemplo, y después trabajé sobre expresiones musicales que terminaron siendo importantes, y después sobre expresiones políticas que terminaron siendo importantes, con un método que sí, yo no creo que se pueda entender la sociedad al margen de la comprensión que tiene la gente de la sociedad. Y mi primer supuesto es pensar que la gente no es idiota y que la gente tiene cosas para decir que iluminan cualquier cosa que yo pudiera pensar de antemano, y en general le hago mucho caso a eso. Y qué sé yo, es una persona que tiene miles de horas de entrevistas con otras personas para escucharlas, eso. Hablar con la gente. Sí, Muchas gracias, Pablo. gracias, Cachito. Qué campeón.